Buenas, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy realizaremos la sesión de agosto del ciclo de conversatorios, el trabajo de las mujeres en entornos ferroviarios, que forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, y que tiene como propósito visibilizar y analizar las diversas experiencias, contribuciones y desafíos que las mujeres han enfrentado en los entornos ferroviarios. Pero esta sección que realizaremos en el marco del Día Internacional de la Fotografía, en esta sesión tendremos una charla visual y reflexiva sobre la fotografía, pensada como documento gráfico y soporte en investigaciones o proyectos de arte. En ese sentido, podríamos afirmar que las fotografías son objetos complejos y que para entenderlos es necesario estudiar no solo las partes que le integran, entre ellos la imagen misma, tal vez la más seductora, sino todos los componentes que hacen que se conviertan en objetos patrimoniales. Por supuesto, el trabajo de hacer que la fotografía se convierta en un documento gráfico de referencia llevó su tiempo. Desde la década de los 80 del siglo XX, los estudiosos sociales se empeñaron en argumentar su valor y la importancia que tienen para descubrir las transformaciones urbanas y los cambios tecnológicos. Hoy la cosa ha cambiado. Cada vez más investigadores, artistas y estudiosos hacen uso de ellas y por lo mismo los custodios de los acervos gráficos se empeñan no solo en acercar las imágenes que resguardan a los distintos públicos a través de sus repositorios digitales, sino también en estudiar el acervo que tienen en sus manos. Y aquí cabe agradecerle a COBIS por todo el trabajo que lleva a cabo por más de 25 años en el Centro de Documentación, en la Fototeca, donde se resguarda un importante número de imágenes que seguramente ya nos irán compartiendo. Ahora bien, en este día, que es un día muy especial, nos complace recibir a la fotógrafa Rebeca Ulriska, quien ha documentado el mundo ferroviario desde una mirada artística, crítica y sensible. Debo hacer un paréntesis para comentarles que nuestra ponente de Salina Cruz está un poco indispuesta de salud y ya hemos reprogramado para otra ocasión su presentación. Pero bueno, cederé la palabra a mi compañera Cobis para que dialogue con Rebeca sobre sus experiencias, los procesos creativos y las reflexiones sobre el papel de las mujeres en estos espacios históricamente masculinizados. Antes de hacerlo, aprovecho para invitarlos a todos quienes nos están escuchando a que nos hagan sus preguntas y comentarios a través de los chats de Facebook del museo y del Centro de Documentación. Muchísimas gracias, Rebeca, por haber aceptado la invitación. Gracias, Cobis. Las dejo platicando. Muchas gracias, Isabel. Gracias por la introducción. Gracias, Isabel. Bueno, Rebeca, pues vamos a comenzar. Sí, bienvenida y bienvenidos a quienes nos están escuchando en esta tarde. Bueno, pues vamos a comenzar esta plática con Rebeca. Y bueno, para iniciar esta conversación, bueno, quisiera preguntarte, sobre todo que nos dijeras tu trayectoria como fotógrafa. Claro que sí. Muchas gracias, Coy. Mira, a ver, yo me inicio en la fotografía después de mi primera carrera, que fue en administración. Realmente ahí es como el parteaguas de mi vida, yo creo bastante importante, porque veo que esta primera carrera como que no termina de convencerme como para ser lo único a lo que me quiera dedicar, y decido emprender precisamente mi carrera fotográfica.
Esto fue pues hace aproximadamente 15 años, sí. Y realmente para esta carrera fotográfica, yo en ese momento estaba, bueno, mi primera carrera la cursé en Berlín, en Alemania, que después ya les explicaré también por dónde va eso, pero regreso a México y luego es cuando decido hacer emprender esta nueva carrera, ¿no? Entonces me voy a Barcelona, donde encontré una escuela de fotografía pues bastante buena, y la verdad que en ese momento, bueno, curso el diplomado que dura 3 años y me formo en lo que es la fotografía de autor, ¿no? Porque también allí, pues evidentemente fotografía no es igual a fotografía, ¿no? O sea, podemos como hacer muchas cosas muy diversas, y al final pues tomo la decisión de ir por esta ruta, que al final es también eso que me hacía falta, ¿no? Porque era como precisamente yo buscando la parte donde pueda yo como dejar un legado, ¿no? Como dejar algo más que no sea quizás números en una oficina, ¿no? Finalmente, bueno, que tampoco quiero como simplificarlo tanto, pero bueno, yendo a ese ámbito. Entonces, comienzo con la fotografía de autor y posteriormente me mudo otra vez a Alemania, donde había estudiado anteriormente, y empiezo a incursionarme más también en lo que es como el mercado del arte, ¿no? En galerías, y hago una maestría también en esto. Y dejo a un lado un poquito lo que es la foto per se, pero siempre como con la inquietud, ¿no? Porque al final digo, a ver, es que es realmente lo que quiero hacer. Entonces lo retomo al par de años, y ahí es donde realmente me lanzo a publicar también mi trabajo, ¿no? Es ahí donde digo yo, ahora es el momento. Curso un año también de otro diplomado en Madrid. Entonces, y ahí es donde realmente aprendo todas las herramientas para explicar, para dar a conocer mi trabajo por medio del diálogo también, ¿no? O sea, porque muchas veces los artistas, pues, nos enseñan quizás a utilizar la cámara, en mi caso, ¿no? Por decir algo, o el revelado, el proceso de revelado de negativos, pero realmente no es ahí donde queda esto, ¿no? O sea, todo lo que aprendes técnicamente, o sea, bueno, si te interesa, claro, aprender también a mostrarlo, a compartirlo, ¿no? Con el público. Y esas herramientas no son tan evidentes, o sea, muchas veces no es como algo tan lógico, ¿no? Sino que te tienen que dar ciertas pautas. Y estas las aprendí en Madrid. Y de ahí es cuando también empiezo, donde arranco mi carrera como tal, como artista, a posicionarme, ¿no? A hacer exposiciones, a participar en ferias, en certámenes, etcétera. Perfecto. ¿La temática cuál ha sido, Rebeca? ¿Tu temática general cuál ha sido? Sí, lo que pasa es que tampoco fue tan claro para mí al inicio, porque es verdad que, bueno, yo nací en Berlín, ¿vale? En el 85. Y yo me mudo a México, a San Luis Potosí, con mi familia en el 94, ¿sí? Entonces, yo tenía 9 años de edad y, claro, para mí fue como un choque cultural importante, o sea, a pesar de que, porque mi madre es mexicana, pero venimos a México y en plena crisis fuertísima, ¿no? Económica, y generó como una serie de vivencias que marcaron mucho, pues, mi persona también. Y entonces, claro, yo hago un análisis de todo esto en ese año que estaba en Madrid, porque me tocó como retomar muchísimas cosas de mi infancia, que a veces no es tan fácil, ¿no? Como analizarlas y convertir quizás tus debilidades en tus fortalezas, ¿no? Porque también esa parte es compleja, pero a la vez pues precisamente te da mucha fuerza interna. Entonces yo me empiezo a ir por este camino de analizar muchos aspectos míos de cuestiones, pues, socioculturales, ¿no? Que viví cuando me vengo a vivir a México, a San Luis, y que por muchísimas circunstancias que se dieron en ese momento, pues me impactaron. Entonces retomo como pequeños, como conceptos,
¿sabes? Y esos a la vez los voy desarrollando. Primero, claro, como un poquito más a nivel introspectivo y posteriormente más como a un nivel antropológico, porque también lo que me interesa evidentemente es como ver un poco cómo una sociedad contemporánea vive esos conceptos, ¿no? O sea, y cómo se han ido también cambiando, porque eventualmente hay cosas que siguen evolucionando, ¿no? Que siguen modificándose. Entonces ahí es donde también me parece sumamente fascinante cómo observar estos comportamientos en las personas. Claro. ¿Cómo surge entonces el interés por documentar el mundo ferroviario? Bueno, principalmente siempre algo que sí ha marcado mucho como mi forma de trabajar es que yo me desplazo a diferentes localizaciones. Entonces, te puedo hablar, por ejemplo, de La Divina Comedia, que fue mi primer proyecto que presenté, bueno, que publiqué. Y allí yo me desplacé a un ex convento, ¿vale? Era un espacio semi-abandonado. Cuando lo empecé estaba prácticamente abandonado. Y claro, entonces yo aproveché estos espacios para retratarlos, porque realmente era como un proyecto de retratar los vestigios que quedaban de lo que fue en su momento. Y luego empecé como también a integrarme yo misma, ¿no? Como forma de autorretrato, pero también como no solo representándome a mí como individuo, sino a cualquier otra persona, ¿sabes? Por lo que te decía antes, o sea, no se trata solo de, ok, yo, Rebeca, ¿no? Estoy aquí, sino que puede ser COVID, puede ser, ¿sabes? O sea, puede ser cualquier persona, ¿vale? Incluso mujeres, hombres, pero claro, tratándose de mí, pues siempre como figura esta imagen femenina, ¿no? Y precisamente los ferrocarriles viene también como de unas generaciones, digamos, más atrás, donde, bueno, mi abuela fallece hace 2 años, pero ella en su última etapa de vida, pues me contaba mucho de mi bisabuelo, de su padre, y precisamente él había sido maquinista aquí en San Luis Potosí. Entonces, y a mí, sinceramente, o sea, el tren siempre ha sido mi fascinación. Desde muy pequeña viajar en tren, porque sí, en Alemania pues es algo muy común, ¿no? O sea, todavía allí el tren pues va para todos lados, está el subterráneo, no sé, los que quieras, pero en vías se viaja muchísimo. Y claro, cuando llegó a vivir aquí a México en el 94, pues no había forma, o sea, yo creo que estaba ya a punto, bueno, tú sabrás mejor el dato, pero estaba a punto ya de desaparecer este servicio y nunca viajé en tren en México. Claro. Y realmente sí era algo como que yo lo añoraba mucho, ¿no? Siempre que he vuelto y que he podido tener la oportunidad de viajar en tren es como un placer así muy, muy grande. Y bueno, entonces como tomo también esta parte histórica de mi familia y lo llevo también a este terreno mío o sea, es como una combinación de aspectos que me motivaron, que me inspiraron, ¿no? A querer desarrollar este proyecto en los vagones y en pues sí, como en estaciones de tren, ¿no? Claro. Entonces, esto fue como al inicio, cuando te digo que empiezo a desarrollar como toda esta idea, y posteriormente, pues me doy cuenta de que esto de desplazarse a estaciones viejas de trenes, por ahí medio abandonadas en medio de México, pues no es como algo tan sencillo de ejecutar, porque, bueno, precisamente por lo que ahora también pues va mi proyecto, que es esta cuestión de la seguridad, ¿no? O sea, de que yo como mujer, claro, en Europa no tengo ningún tema, pero en México agarrar mi coche e irme a una estación por ahí remota, pues implica pues riesgos considerables, sí, claro, por supuesto, donde nunca sabes si vas a regresar, ¿no? Entonces, por ahí va también ese tema y o sea, es como un poco irónico porque al final, pues bueno, le estaba dando vueltas de cómo poder llevar a cabo este proyecto y es cuando también me genera como la inquietud del acervo, ¿no? Del acervo que tienen ustedes en su archivo fotográfico y además también ya tenía años con un archivo familiar
tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, donde pues hago como una fusión, ¿no? O sea, yo lo que hago es fusionar los archivos y a la vez también con las fotografías que estoy pues ahora desarrollando, ¿no? En los vagones. Realmente para mí los vagones pues son símbolo, ¿no? O sea, todos estos espacios son muy simbólicos, son una iconografía que puede representar y muchos diálogos distintos. Así es. Entonces, bueno, un poquito por ahí va la... ¿Te parece, Rebeca, si vamos pasando algunas de las imágenes? Sí, con todo gusto, por favor. Y sí. nos vas platicando un poco acerca de tu trabajo. Sí, bueno, precisamente en esta primera etapa, que son estas imágenes que vamos a ver ahora, yo me desplazo, pero ahora sí que a lugares pues donde yo sé que voy a tener acceso, un acceso seguro, ¿no? Entonces, pues voy a los museos precisamente. ¿Por qué? Porque los museos tienen absolutamente todo lo que yo necesito para poder desarrollar mi proyecto, ¿sí? Entonces, estas primeras imágenes las tomé en el Museo de Ferrocarril aquí en San Luis Potosí. ¿Y qué me interesa? Al final, o sea, son los espacios, sí, integrar esta figura femenina de la que te hablaba antes, pero también como generar un poco esa inquietud, ¿no? Ese anonimato, pero también como que te da una sensación de qué está pasando ahí, ¿no? O sea, como que quizás invitar al espectador a que también se genere cuestionamientos acerca de lo que pasa en la imagen, de la serie, del mismo discurso, ¿no? O sea, ¿por qué precisamente todo esto que me estás preguntando, del porqué de los ferrocarriles, del porqué de los vagones, por qué los encuadres de esta forma, es la iluminación? Y precisamente en esta, por ejemplo, también estoy detrás de la puerta, pero es que es muy, muy sutil, o sea, la imagen, ¿no? de la persona. Y me interesa como transmitir también esta sensación de, pues un poco de inseguridad quizás, ¿no? O sea, como que te deja algo ahí como de, pues de que no todo es armónico, ¿no? No todo es color de rosa. Y yo cuando, o sea, a lo que quiero también llegar es que, pues fue como un poco la sensación que yo tuve al llegar a México y que todavía vivo hoy en día a veces, ¿no? Porque estoy viviendo en una ciudad donde a los 6 años puedo tomar mi bicicleta e irme sola al colegio, ¿sí? Donde mis padres se quedan totalmente tranquilos en la casa y saben que yo me voy al colegio y regreso y no me pasa nada. Cuando de repente llego a México y después coche a todos lados, no me puedo quedar sola en ningún momento, el colegio pues con unos muros enormes para que nadie pueda entrar ni salir, y como todas estas medidas de seguridad muy, muy marcadas que no, pues que no era tan fácil de asimilar en ese momento, ¿no? O sea, como explícame por qué no puedo salir al jardín, no sé, en el centro sola, ¿no? O por qué no puedo correr en el parque Tangamanga. O sea, como todas estas cuestiones de medidas, ¿no? Que se toman, claro, sí, cuando sabes que hay algo latente y que, bueno, para mí, claro, te empiezas, quizás también como niño te entran miedos, ¿no? Y eso, o sea, como el temor de que te pueda pasar algo. Y debo decir que viví muchos años fuera y yo creo que fue una de las principales razones por las que yo no quería regresar. Era como ese sentimiento de libertad y tranquilidad de vivir fuera y de saber que si regresaba eso se iba a acabar, ¿no? Pero bueno, eso fue muchos años y después también pues vi la otra parte y dije, bueno, a ver, no podemos vivir con paranoia, sino también como tomando nuestras medidas de seguridad o vigilando ciertas cosas, pero pues viviendo también, ¿no? O sea, no podemos por supuesto. estar como, pues sí, sin salir de casa, por ejemplo, ¿no? Así es. No sé, medidas tan extremas. Entonces, bueno, todo esto pues también se ve reflejado en estas imágenes precisamente, ¿no? Okay. Esta es muy bella. Sí, tiene una luz muy, muy especial. La luz,
Sí, la entrada de luz es genial. ¿Alguna hora en específico? ¿Fue por la tarde, Rebeca? Sí, estas son, bueno, la mayoría es por la tarde, porque precisamente es como cuando se empieza a meter el sol, ya como esta luz más cálida, pero ya convirtiéndose en fría, es como un momento muy especial. Y este proyecto lo empecé en la pandemia. Y entonces también la verdad es que pues fue muy adecuado para mí poder trabajar ahí, porque estaba cerrado el museo y únicamente me daban acceso a mí, entonces tenía los vagones para mí sola. Y eso es también la forma en la que trabajo. Siempre voy con mi equipo fotográfico y yo pues me pongo en diferentes escenarios, ¿no? Encuadres. Y también a veces hago, o sea, a veces la tengo muy clara la imagen y sé perfectamente dónde, cómo poner mi persona, o sea, posicionarme, pero a veces también es más a forma experimental, ¿no? O sea, como voy haciendo diferentes capturas y luego ya veo cuál es la que me funciona más. Pero el encuadre siempre es como ya muy visto, ¿no? Y también la luz precisamente, o sea, siempre busco, voy a los espacios, pues intento ir con más regularidad, ¿no? O sea, diferentes horas del día para lograr esa iluminación. Esta es muy bonita también, Rebeca. Me encanta el vestido. Sí, las tonalidades que alcanzaste para el vestido son geniales. Sí, luego también me han dicho que son muy pictóricas, ¿no? O sea, como que tienen esta cuestión así donde es fotografía o pintura. Efectivamente. Como si estuvieran coloreadas a mano. Sí. Y sí, bueno, eso es como un poco esta es más como del making of, ¿no? O sea, de lo que te decía, de que llevo mi cámara, mi trípode, monto todo y ya de ahí me muevo, ¿no? Me posiciono ahí. Esta imagen es interesante, perdón, podríamos regresar. Esta imagen es muy interesante porque a veces luego no sabemos el equipo fotográfico que utilizan los fotógrafos. Intuimos, pensamos, decimos, no, creo que fue con esta cámara, ¿no? Sí. Pero es de repente raro encontrar imágenes donde aparezca la cámara, ¿no? El equipo fotográfico, esta foto se me hizo muy interesante también, dije, qué bueno porque es importante documentar esta parte también, ¿no? Sí, sí, la verdad es que muchas veces nos preguntamos precisamente eso, lo que dices, o sea, cómo hizo esta imagen o qué hay detrás o cómo funciona. Y mucha gente me pregunta a veces si trabajo yo sola o si tengo pues alguien que no sé, que me toma las fotos o que cosas de estas, y pues no. La verdad es que a mí en lo particular, cuando voy a tomar fotos, me encanta estar sola. O sea, en algún proyecto integré a otra persona, pero porque también como que era muy simbólico, que era una niña de 9 años precisamente y como haciendo alusión a ese momento, ¿no? Cuando yo era pequeña. Pero fue todo un reto, porque poder pues dialogar con la niña y decirle lo que quería yo que hiciera, y a pesar de que estaba muy receptiva, pues no deja siempre también de aportar algo, ¿no? De aportar algo de su esencia, de su persona. Y esa es la cuestión que a veces, pues, representa un reto que va más allá y es muy diferente a trabajar sola, ¿no? Entonces, por supuesto. Sí. Esta es genial también, Rebeca, es hermosa. Sí, está también claro. A veces no es así a primera vista, ¿no? Que veas la persona ahí como en el suelo, pero sí, pues también genera como como ese cuestionamiento, ¿no? De qué pasó ahí, está dormida. Fíjate que a mí me llamó la atención, Rebeca, algo por el encuadre que hiciste, parecería como si los asientos estuvieran flotando. Ah, ya. Como si estuvieran flotando. Claro, por la ubicación, ¿no? Por la ubicación, eso me pareció padrísimo. Dijo, ¡ay, qué padre se ve esta imagen! Sí, muchas gracias. Pues sí.
Este es ahí con ustedes. Ah, esto ya es Puebla. Sí, eso es en Puebla. Es Puebla. La verdad es que ahí lo que tienen ustedes, o sea, lo que ofrecen visualmente y como experiencia para los visitantes del museo es una cosa impresionante. O sea, me pareció tan generoso y tan bien cuidado. ¿Sabes? Tienes como todos esos detalles y esto, ¿no? O sea, como que te invitan realmente a viajar en el tiempo. O sea, y eso es algo que valoré mucho estando ahí. Y porque precisamente es eso, ¿no? O sea, es el viaje, claro, digamos, el desplazamiento, ¿no? Físico, pero también es el desplazamiento en el tiempo. O sea, es como el Claro. poder experimentar un ambiente que al final, pues, estos son espacios de significados, pero haciendo alusión a cómo era realmente en su tiempo. Ok. Sí, está igual. Puebla también. Sí. Sí. Sí, son estas, bueno, claro, estas las hice en la visita que les hice y claro, no, ahí no llevaba todo mi equipo fotográfico, o sea, yo iba realmente más como a visitarte y Sí. poder conocer el acervo que tienen, que es magnífico y claro, es muy, muy enriquecedor, pero también estos espacios me parecieron súper sugerentes, o sea, me hablaron inmediatamente y fue como, o sea, no tenía ni que pensarlo ni que buscarle mucho, ¿sabes? Porque estaba ahí, o sea, era como... Sí, claro. Sí, claro. Sí, igual, pues Igual, así, Puebla. fuga, ¿no? Sí, totalmente. Ok. Sí, y esto es un poco el material que envié ahora, pero estoy trabajando, te digo, con todo lo que es el acervo y la fotografía de mi archivo fotográfico, ¿no? De mi familia. Y claro, todavía, como es algo también un poco nuevo para mí, trabajar de esta manera y con estos documentos, realmente integrarlos en la serie es como también algo muy, muy nuevo y muy interesante. Esta es en San Luis. Y sí, esta la verdad es que es otra historia. O sea, esta imagen la presenté a un certamen y quedó seleccionada y es que es una pasada porque ahora, claro, aquí en la pantalla es un poquito difícil quizás de percibir, pero esta es una réplica de un vagón de aquel tiempo. Y justamente a la mitad, o sea, las bancas, claro, las primeras bancas son en tercera dimensión, pero a partir de la mitad es pues como una especie de mural, es una pintura. Entonces la gente que se ve al fondo sentada son pintura, ¿vale? Entonces, pues el mensaje de esta imagen es muy, muy rico porque es eso lo que te decía, ¿no? El viaje en el tiempo, el viaje en el espacio, pero también en este sentido en las dimensiones, ¿no? O sea, viajas también como de una dimensión a la otra y a veces la tenía también presentada en una feria de arte y la gente se acercaba y no entendía, ¿no? Era como, pero entonces esto es una pintura, es una foto, es como, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y les fascinaba y se acercaban. Y a veces estaban ahí 5 minutos sin preguntar nada, solo observando y como intentando leer la imagen. Claro. Y la verdad es que sí, porque además la produje claro, es un formato muy grande de 1 metro por 1,50. Entonces es como muy, muy imponente cuando se ve así de grande. Así es, debe de ser. Sí. ¿Ya no tenemos más fotos? ¿O sí? Sí, ¿Hay otra más? sí, pero ya. ¿no? Sí, Rebeca, ¿cómo has enfrentado fotografiar espacios como estos, como en los vagones, en los trenes, estos espacios históricamente masculinizados? ¿Y cómo has abordado estas tensiones desde tu mirada artística? A ver,
Sí, claro, yo sí también, la verdad es que en primera instancia lo relaciono a este mundo con una cara masculina, pero debo decir que a medida que he ido como avanzando como en mi proyecto, también me he encontrado con figuras femeninas que ya, o sea, yo siento cada vez más, y te puedo decir porque también aquí en San Luis, pues la directora del museo es mujer, o sea, entonces cada vez más, digamos, no quizás como en la industria per se, porque claro, sabemos que todavía existe la industria y se usa, ¿no? Los ferrocarriles para transportar materiales, etcétera. Pero per se yo siento que cada vez hay más presencia femenina, ¿sí? Y esto pues también porque se ha ido realmente valorando, analizando y poniendo sobre una balanza como lo que las personas, mujeres, podemos aportar, ¿no? A niveles directivos, a niveles de lo que quieras, o sea, quizás sí se pueden encontrar menos mujeres maquinistas, ¿no? Pero bueno, yo siento que eso sale más a relucir quizás por la cuestión de que todavía no se nos posiciona como en un trabajo donde se requiera de mucha fuerza o donde estés mucho en el sol, donde te ensucies, no sé, como cosas así, pero a la vez como en puestos ejecutivos, yo lo que sí he podido ver es que cada vez como hay más este reconocimiento de mujeres. Sin embargo, no dejamos todavía de toparnos con momentos y situaciones donde se vive todavía pues esa masculinización del entorno, ¿no? Donde no sé, donde se deja a un lado la opinión de la mujer o donde de repente como que no se toma tan en cuenta, pero yo creo que sí que se ha visto un cambio, quizás no tan significativo como en otros ámbitos, pero bueno, ahí la llevamos. Así es, así es. Y en este sentido, este mismo sentido, Rebeca, ¿cómo consideras tú que la fotografía puede contribuir a visibilizar las experiencias de las mujeres en estos entornos ferroviarios? A ver, para mí en lo personal, el hecho de poder desarrollar mi proyecto en un entorno ferroviario es algo muy, muy importante en el sentido de que entiendo que puedo dejar un legado, ¿sabes? Puedo dejar un mensaje, puedo aportar algo a alguien, que no estoy diciendo que así tenga que ser, pero se abre una posibilidad, ¿no? De poder entablar un diálogo con una persona, de poder mostrar una obra y que en esa obra alguien encuentre un mensaje o una inquietud y que eso pues también le aporte algo a la persona, ¿no? Claro. Y al final, claro, yo parto desde una mirada femenina, yo parto desde una mirada artística, ¿no? Y para mí ahí es donde se unen precisamente las fuerzas para poder atreverme a decir, bueno, creo que puedo ir un poco más allá, ¿no? Y aportar algo. Sin embargo, pues bueno, no es algo que, bueno, yo sé que no hay muchas mujeres fotógrafas que se dedican a fotografiar, a documentar, a usar el entorno ferroviario para generar o divulgar o denunciar, ¿no? Pero sí que hay una investigación muy interesante que se está haciendo. La parte histórica, o sea, lo que representó la industria ferroviaria en su momento, ¿no? A nivel histórico para México, bueno, es algo abismal, o sea, ahí hay una cantidad de información y de datos importantísimos, y no solo a nivel cultural ferroviario, sino a nivel historia de México, ¿no? Así es. Y eso ahí es donde creo que pues recae un peso muy, muy importante. Y también por eso es que pues a mí me atrae muchísimo toda esta parte histórica del ferrocarril.
O sea, realmente es algo que sí me interesa mucho poder integrarlo en el proyecto. Claro. Finalmente, Rebeca, ¿cómo imaginas tú el legado de tu trabajo, en específico ¿no? Sí, Es el que sí. estás ahorita trabajando para las futuras generaciones interesadas en la historia del ferrocarril? ¿Cómo va a contribuir tu trabajo? En la historia del ferrocarril, pues precisamente va un poquito de la mano todo, o sea, todo lo que te acabo de contar, pero como ya enfocándonos más a esta documentación, ¿no? Al acervo, o sea, estos documentos que me proporcionaron, que estoy también yo integrando en el proyecto, creo que es despertar la curiosidad, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Porque muchas veces vamos a un museo y, ay, sí, está muy bonito el color, el vagón, los niños se suben a la cama o lo que sea, ¿no? Como se sientan ahí un rato, se toman la foto familiar y, o sea, como experiencia está muy interesante, pero yo creo que a mí lo que sí quisiera ir un poquito más allá es como picar un poquito la curiosidad de saber qué más, o sea, qué hay más allá de un entorno, ¿no? O de una réplica de un vagón o de un espacio. Porque si bien, claro que los museos pues también están para eso, ¿no? O sea, para generar esa información de un pasado histórico, ¿no? Que se debe de recordar o que se puede inculcar en una educación, en una cultura, etcétera. Pero también a mí aquí como puntualmente poder integrar estos archivos y generar un diálogo en torno a un concepto muy particular, pues como intentar guiar un poquito al espectador y ofrecer como esa oportunidad de cuestionarme, ¿no? De decir, o sea, ¿qué hay más allá de esto y por qué está esto aquí? ¿Y por qué lo está usando? ¿Sabes? Como toda esta cuestión pues de indagar y de... O sea, a mí me encanta cuando en algún, como ahora, ¿no? Un conversatorio o en las ferias tengo oportunidad de hablar con las personas y de que me pregunten mil cosas, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ahí es donde yo logro realmente mi objetivo, ¿no? Y donde puedo llegar a dejar un legado. Claro. Rebeca, ¿y qué te han dicho? ¿Qué te han dicho las personas que han visto este trabajo en el entorno ferroviario? ¿Qué te han dicho? Bueno, mira, yo me lo llevé, parte de estas imágenes que pasamos hace un momento, me las llevé a Madrid este año, justo en marzo, y la verdad es que fue como unas reacciones súper interesantes, porque habían personas, claro, que no habían viajado a México, que en Europa, y yo cuando les comentaba que no hay un transporte para pasajeros como tal, o sea, como se conoce allá, no lo podían creer, o sea, como que no lo percibían como algo que todavía pueda existir, ¿no? Entonces, eso por esa parte, y porque también, claro, la historia que hay detrás, porque el proceso, como yo quiero llevar a cabo, pues, el resto de la serie, también les generó como inquietud, ¿no? O sea, como querer ver más material, y también eso me pareció súper, pues, sugerente, porque dejas como la inquietud, ¿no? O sea, ya vi esto y me encantó también estos comentarios que me hacías de la luz y como de la escenificación y todo. La verdad es que las personas sí se vieron como muy atraídas por estos aspectos, o sea, había como muy buena recepción y como la sensibilidad, y a la vez como con ganas de ver más, ¿no? Entonces, bueno, entonces voy por buen camino. Es así, Rebeca, es así, o sea, ahorita que estaba viendo las imágenes, pues, uno las ve y dice, ¿a poco ya se acabó tan rápido? Yo quiero más, quiero ver más fotos, ¿no? Sí, justamente. Son las fotos artísticamente bellas, y gracias. creo que pues el tema da para mucho. Sí, mucho más, Rebeca. Sí, es muy diverso. La verdad es que sí es algo que
pues que me inspira mucho y que siempre veo como la manera, digo, es que o sea, de seguir adelante, ¿no? De seguir produciendo, porque evidentemente es como, son muchos aspectos, porque no es nada más la producción de una imagen nueva, ¿no? O sea, es la parte de la investigación, está la parte de contactar con personas, ¿no? De solicitar permisos, de escribir, de idear, todo. Entonces, claro, sí, claro. es una inversión de tiempo que es considerable y bueno, que no quiero dejar el dedo del renglón, ¿sabes? O sea, me interesa muchísimo darle seguimiento, poder ofrecer un material ya más consolidado y bueno, evidentemente, en cuanto lo tenga, poder compartírselos y sí, y bueno, si en una de esas se da la oportunidad de mostrar algo físicamente, pues sería genial. Claro, claro. Pues muchas felicidades, Rebeca. Es un trabajo Gracias. excelente. Excelente. Bueno, Muchas, pues muchas gracias. queremos ver comentarios, preguntas del público. No sé si haya. Ustedes nos dirán si hay preguntas, comentarios. Gracias, Isabel. Oh, hola, pues mira, antes que nada quiero agradecer esta charla porque de verdad, de pronto pensamos en las imágenes y hoy es muy sencillo, todo mundo tiene un celular, un dispositivo y toma 50,000 imágenes incluso de un solo momento, de algo en específico, ¿no? Sí. Algo que no sucedía hace muchos años. Entonces, es muy bonito cuando tú haces la reflexión de o tomas una imagen del siglo pasado, hay las imágenes que tienen resguardo COVID, y de pronto puedes hacer una intervención de esa, sí, y tener una interpretación de lo que fue, ¿no? Claro. Y cómo, justo que es algo bastante interesante, a mí me parece que muy pocas mujeres se atreven a hacer ese tipo de intervenciones. Hoy ya tenemos la fortuna. Carla, no recuerdo su apellido, tuvimos hace muchos años una exposición de arte contemporáneo, justo donde hicieron intervención de los documentos que nosotros tenemos en resguardo aquí en el Centro de Documentación. Y ahora que yo veo lo que tú estás presentando, pues digo, wow, todo el potencial que tiene el acervo gráfico que resguarda COBIS es impresionante y seguramente, como te preguntaba COBIS, servirá para visibilizar incluso el trabajo, no solamente el tuyo en este momento, el aquí y ahora, sino también visibilizar el trabajo de las mujeres en el pasado, ¿no? Sí. Que eso me resulta sumamente interesante, más allá de toda la composición que tiene la propia imagen, sino toda la información que puedes obtener y que en algún momento te sirve para una investigación, ¿no? Totalmente. Yo te preguntaría, ¿cuál va a ser, conozco algo de tu proyecto, pero sí sería interesante que nos comentaras si vas a publicar un libro, si esto está pensado para un proyecto de exposición a nivel nacional, porque algo que te trajo al Centro de Documentación, más allá de que vienes de una familia ferrocarrilera y que las imágenes se han traído, bueno, también pues tienes como en el corazón el tema del ferrocarril y todos estos elementos. Yo te haría esa pregunta, ¿cuál va a ser el producto que vas a tener a final de cuentas con todo este trabajo? Y un comentario también, tienes toda la razón, nosotros como mujeres, yo que soy una amante de los ferrocarriles y que me da también por tomar mi auto y decir, híjole, si ahora ¿dónde me voy? Aquí en Puebla se están agotando los lugares donde yo puedo ir
y sentirme segura a ver el tren o ver el registro de lo que queda del ferrocarril, ¿no? Sí. Entiendo perfectamente lo que te sucede a ti cuando tienes que ir a un espacio, y todavía más arriesgado para ti, porque bueno, yo llevo mi celular y no pasa nada, pero tú tienes un equipo, sí. Llamativo. Muy llamativo, que también implica mucho más riesgo, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios. No sé si quieres hacer algún comentario con respecto a lo que, o contestar incluso mi propia pregunta, ¿no? Sí, mira, en la cuestión de cómo desarrollar el trabajo o cómo presentarlo finalmente, creo que sí me interesaría muchísimo sacar una presentación en formato de libro, sí, porque el libro siempre es una aportación extra, ¿no? Como para mí siempre es como un poquito concluir el proyecto, pero también tengo algo de experiencia ya haciendo libros de fotografía y bueno, siempre veo como al final sí es como una obra en sí, ¿no? O sea, claro que tienes aparte la serie, porque sí, o sea, la serie es una cosa, pero para mí luego el libro sí es como concluir, pero también es una obra independiente. Y me parece súper interesante, o sea, como el experimentar también este formato de libro, porque al final te genera, o sea, a pesar de que integras, o sea, bastantes imágenes de la serie, pero aún así la secuencia, por ejemplo, en la que decides pues poner las imágenes o textos que decidas incluir, historias, ¿no? O sea, como toda esta parte, pues le da como un sabor diferente al trabajo, ¿no? Que no las imágenes enmarcadas, en formatos tal, pues grandes, pequeños, medianos, colgados en una galería o en un espacio expositivo. Pues es muy distinto, o sea, yo sí lo he experimentado como dos cosas muy, muy diferentes y no, o sea, para mí las dos vías son como las que siempre me gusta llevar a cabo, o sea, presentarlo en las dos formas. Cobis, ¿tienes algún comentario? No, pues solamente pues agradecer a Rebeca que nos haya permitido pues escucharla, mostrar su trabajo, ¿no? Este trabajo tan interesante que ella tiene y como yo le dije, pues tema para ferrocarriles hay mucho hilo de dónde cortar. Sí. Nada más es que ella quiera y que ella decida el siguiente proyecto. Sí, no. Bueno, aquí hay mucho material y yo creo que aún también me cuelga, o sea, necesito esto, ¿no? O sea, desarrollarlo muy bien para que realmente también el hilo conductual sea agradable, ¿no? O sea, que no sea como algo muy atroz o que te genere una angustia demasiado intencionada, no va por ahí el tema. Entonces, esto, pues, son joyas, o sea, el material que ustedes tienen, Cobis, es una joya, en verdad, es de muchísimo valor y agradezco de verdad infinitamente la labor que hacen, o sea, es porque no es para mí, no es para ustedes, es para todas las generaciones que vienen y que todo este trabajo que se está haciendo en algún momento van a tener oportunidad de ver, ¿no? O sea, y de investigar y, o sea, bueno, no sé si todavía se van a usar los libros y los archivos con la IA y todo esto que se avecina, que ya está aquí, pero bueno, finalmente es un trabajo que ya está hecho y que es de un valor, pues, invaluable, ¿no? Claro. Estoy viendo aquí ya comentarios, no sé si tú lo puedas ver, Rebeca. Ah, mira, sí. Computadora. De Anita, sí. Hola, Anita. Me lo voy a leer. Como mujer fotógrafa en un entorno históricamente asociado a lo masculino como el mundo ferroviario, ¿cómo influye tu mirada femenina en la forma en que encuadras y narras las historias detrás de los trenes? Qué interesante. Muchas gracias por la pregunta. Mi mirada femenina, sí, es femenina y creo que también, a ver,
yo siento, y de lo que he podido analizar de mi propia fotografía, porque a veces muchas cosas pasan como de una manera inconsciente, ¿no? Pero, por ejemplo, desde un inicio, me encanta la fotografía en blanco y negro, o sea, me parece una cosa, es como súper romántico, pero desde un inicio siempre yo me he identificado mucho con el formato vertical, ¿no? O sea, para mí, como es porque se podrían preguntar, bueno, ¿por qué en vertical y no en horizontal? Pero es verdad que si ustedes ven un poco de mi trabajo, generalmente es el formato que me funciona y es algo con lo que sí me he identificado mucho. También mucho las líneas, o sea, como la formalidad de los encuadres, ¿no? Con respecto a las líneas y la geometría. Y yo creo que ahí como que se puede ver mucho quizás más la cultura o como indicios de la cultura alemana, como más esta cosa como más formal. Y luego también integro pues este color, ¿no? O sea, estos colores tan vivos que me representan mucho pues México. O sea, yo ahí veo México en los colores. Entonces, quizás más que la parte femenina, yo diría pues es como todos las partes como de un puzzle, ¿no? Como de un rompecabezas que vas uniendo todo lo que eres, ¿no? Y la parte femenina dentro de lo que son los espacios de los vagones, pues viene más como cuando logro un conjunto de elementos que, que generalmente lo veo cuando integro la figura femenina, ¿no? O sea, ahí es con el vestido, por ejemplo. O sea, ahí es donde yo sí hago más énfasis en la presencia femenina en ese trabajo. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Alan Herrera, felicidades por su trabajo. A Rebeca, saludos. Gracias, Alan. Saludos. No sé si quieras agregar algo más, Kobe, si no estaríamos ya cerrando la sesión. Así es. Agradeciéndoles a quienes nos han seguido en la transmisión. A ti, Kobe, también toca reconocer todo el trabajo que haces en la fototeca y todo el esfuerzo de investigación que llevas a cabo para poner a disposición del público en general, porque eso lo platicamos detrás de la salida al aire, el cómo tienes que hacer este tipo de conversatorios para hacerlos tan accesibles a un público en general, no a un público especializado de los ferrocarriles, ¿no? Uh-huh. Y creo que también COBIS hace parte de esa labor cuando trabaja sus imágenes y decide poner ciertas características o cierta información en el repositorio digital que todos ahora pueden acceder, porque es algo que está accesible, que es un repositorio muy amable, que los acerca al mundo de los ferrocarriles, ¿no? Entonces, sí, a este mundo masculinizado, pero que hoy por hoy tiene mucho trabajo de mujeres y que también anteriormente, ¿no? Entonces, te felicito, Kobe, por todo ese trabajo de más de 25 años. Sí, Isabel, muchas gracias. Sí, muchas yo gracias. Decía, bueno, el día de la fotografía y que no hablen aquí de fotografía, ¿cómo? No, eso es imposible. Sí. Bueno, Rebeca, gracias, Isabel. Gracias, escucharte, porque de verdad, de pronto pensamos en las fotografías solo como documentos que nos dan registros, y esto que decías, esta otra posibilidad de pensar, de la posibilidad de otras experiencias en un museo, ¿no? Uh-huh. Con sí, este tipo de intervenciones, creo que de pronto no nos atrevemos, no le entramos a esos sí, temas. Bueno, es que también sí es muy distinto, ¿no? Y justamente, bueno, todas estas imágenes que tienen en el acervo, precisamente, bueno, porque se habla mucho también de que si en verdad es un documento que nos hace, vamos, que nos da la percepción de que es un momento y una realidad, ¿no? Que es como algo que pasó, o sea, estamos hablando de una situación que se documentó en ese momento. Y utilizando esta palabra de documento,
pues nos da como alusión a que es la veracidad, ¿no? O sea, es la verdad de algo que fue en ese momento. Y sin embargo, ahora como entramos en estas situaciones donde, claro, sí que sucedió, claro que estas personas estaban sentadas ahí, pero no sabemos qué estaba pasando afuera de este encuadre, ¿no? O sea, es una interpretación ya por sí sola del fotógrafo que capturó este instante, y eso es lo fascinante también, porque ahí estamos jugando con una ficción y con una verdad al mismo tiempo, ¿no? Porque la ficción viene en el momento en el que hay una interpretación de alguien que decide encuadrar y capturar esta imagen en ese momento, ¿no? Y eso es algo que a mí pues entra como dentro de lo que es la magia de la fotografía, ¿no? Entonces, pues es increíble. Es increíble, y estas imágenes pues tienen muchísimo valor, de verdad. Y imaginarnos también lo que vivieron estas personas, ¿no? O sea, es algo que también, bueno, porque ya no entré en esa temática, pero sí que lo tenía pensado como esto de hacernos nuestra propia historia dentro de la imagen, ¿no? O sea, pues de darle una vida a este señor, ¿no? Imaginar que pues trabajó hasta las 10 de la noche, se fue a su casa, si vivía solo, si tenía una familia, si tenía un perro, si estaba sano, no sé, o sea, como mil cuestiones como muy, muy particulares de todas estas personas que salen en estos documentos, y que podemos reinterpretar pues a nuestras necesidades, deseos, sentimientos, ¿no? O sea, como nosotros queramos, y eso es algo que es muy, pues, como muy tentador para mí, la verdad. Sí. Pues mira, creo que esta charla da para mucho más, como bien decía Cobis. Sí. Tienes toda la razón, estas discusiones de si la fotografía se convierte en un documento, vaya, han estado desde los 80s como con mucha mayor fuerza, incluso desde el Instituto Mora lo ha planteado Fernando Aguayo, Lourdes Roca, con el laboratorio de imágenes que tiene. Y bueno, pensar en estas posibilidades que nos dicen de interpretar la imagen es fascinante. Entonces, esperemos que pronto podamos tenerte nuevamente con nosotros y pensar en el avance de tu proyecto, que me parece verdaderamente interesante. Así es que te agradezco. Muchas gracias, Isabel. Minerva Pérez también te manda felicidades. Y muchas bueno, gracias, Minerva. Con esto estaríamos cerrando. Muchas gracias. Minerva te felicita por el trabajo que haces, y sería invaluable que lo hicieras libro, y es una gran oportunidad el tener acceso al acervo invaluable del museo y del CEDIF. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por este tiempo aquí de compartir todas estas ideas y rebotar, y me encanta, y bueno, mucho éxito allá, y espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, Rebeca. Aquí esperamos para los futuros ensayos fotográficos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estés muy bien. Y los invitamos para el próximo lunes. Para el día jueves tenemos aquí la presentación del libro Ferrocarril y Ciudad, la transformación urbana de Mérida a partir de la introducción de la infraestructura ferroviaria, de mi querida Leonor Reyes. No se lo pueden perder, de verdad, es una delicia. Van a conocer de verdad cómo fue evolucionando la ciudad de Mérida a partir de la introducción del ferrocarril. Así es que por acá los esperamos, y también para el próximo lunes tenemos una conferencia con la doctora Luz María sobre Manuel Gutiérrez Nájera, viajero del tren. Y bueno, pensar también en estas crónicas de viaje y toda esta información que nace a partir del ferrocarril, la poesía, la literatura, la fotografía, etcétera, etcétera, pues siempre nos enriquecen. Así es que es un placer haberte tenido, Rebeca. Muchísimas gracias, Cobis, y a todos los que nos acompañaron. Los esperamos el próximo jueves aquí en las instalaciones del museo. Dense su tiempo, y si no, nos estaremos viendo el próximo lunes
a las 4 de la tarde. Un abrazo a todos, a nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias y les deseamos una excelente tarde. Un abrazo. Gracias, Isabel.